Hola a todos, mi nombre es Tania Cárdenas y soy parte del equipo de Women in Construction Perú. A continuación, pasamos la segunda parte de la entrevista con el ex ministro Miguel Estrada. Esperamos que la disfrute. Y bueno, a propósito de la pandemia, esta coyuntura que estamos viviendo que nos ha mostrado muchas áreas de mejora, este, ¿qué cree usted que hará falta a la generación de profesionales y también técnicos en la construcción para afrontar los retos del futuro? Tecnología, definitivamente, ¿no? Tenemos que mejorar las tecnologías, por ejemplo, en el agua, por ejemplo, buscar nuevas fuentes de agua. Hemos tenido la experiencia, pronto se va a poner en funcionamiento, por ejemplo, la primera planta eh, desaladora de agua, ¿no? Que va a funcionar en el sur del país. Vamos a ver cómo va eso, ¿no? Es una apuesta tecnológica muy interesante, ¿no? Este, en el agua, por ejemplo, los sistemas de purificación. Recordemos que hay muchas aguas que naturalmente están siendo contaminadas, son contaminadas, ¿no? De manera natural digamos, por el contenido de minerales que existen en el suelo. Este, el- la, las la educación universitaria, la educación superior, siempre tiene que ser vista de una manera prospectiva. ¿Qué cosa es esto? Que tiene que estar viendo hacia el futuro qué problemas podrían presentarse. Por ejemplo, tenemos nosotros claramente el problema de los sismos, los tsunamis, ¿no? Y tenemos una gran exposición al haber tanta vivienda informal, ¿no? Más o menos las estadísticas nos presentan que el 70% de las viviendas son informales. Entonces, y tenemos la amenaza, ahí por ejemplo tenemos, eso se llama una alta vulnerabilidad y exposición. Y tenemos la amenaza del sismo, que de todas maneras va a tener que ocurrir en algún momento de la historia. O sea, no sabemos cuándo, pero sí tenemos la certeza, la seguridad de que un sismo bastante grande va a tener que ocurrir frente a las costas de Lima. Entonces, ese es, digamos, hay que mirar de manera prospectiva para reducir ese riesgo, ¿no? Sistemas de reforzamiento. Y estábamos trabajando ahí en la universidad, en la UNI, el laboratorio de estructuras, tiene excelentes trabajos. También cuando estábamos en Cencico, hacer investigaciones, por ejemplo, sistemas de reforzamiento que cumplan dos condiciones, ¿no? Y que no son muy fáciles de cumplir, ¿ah? La primera condición es que sea fácil de instalar. O sea, un sistema de reforzamiento complejo no sirve, ¿no? Porque son, no son decenas de viviendas, son decenas de miles de viviendas las que hay que reforzar. Y el otro aspecto es que tiene que ser de bajo costo. Si es muy caro, tampoco funciona, no sirve eso, ¿no? Entonces, claro, o sea, puede servir obviamente para edificios, instituciones, organizaciones que puedan solventar el gasto de un sistema de reforzamiento costoso. Eso no hay problema. De hecho, existen, ¿no? Por ejemplo, existen los sistemas de reforzamiento con placas, con sistemas de amortiguamiento, sistemas de aislamiento. Entonces, inclusive existen, ¿no? Ya hay soluciones técnicas para eso, soluciones de ingeniería para eso, pero que son bastante costosas y que no podrían ser masificadas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un trabajo que hacer, un trabajo de investigación que hacer. Entonces, y ahí, por ejemplo, ya vienen tal vez como habíamos conversado hace un momento, Tania, acerca de estas investigaciones multidisciplinarias, ¿no? Nosotros los ingenieros civiles necesitamos un producto que no lo podemos fabricar, pero tal vez los ingenieros, los químicos puedan hacerlo, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay un reto de miradas prospectivas para las diferentes carreras, no solamente ingeniería civil o arquitectura, para absolutamente todas las carreras que tienen que ver con dar algún tipo de servicio, ¿no? Entonces, tenemos mucho que hacer todavía, mucho por investigar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mira, algo para, digamos, poner un ejemplo a las personas que nos están escuchando, viendo. Por ejemplo, las viviendas, ¿no? Una vivienda, ¿no?
Mira, una vivienda pequeña, un departamento de 70 metros cuadrados, ¿no? ¿Cuánto pesa ese departamento? ¿No? Ese departamento pesa, digamos, 1 tonelada por metro cuadrado, ¿no? Entonces son 70 toneladas de material que necesitas para albergar 3 o 4 personas. O sea, necesitas 70 toneladas, ¿para qué? Para albergar, digamos, en promedio, 70 kilos por persona, 70, 80 kilos. Ya, 300 kilos. Para albergar 300 kilos, ¿no? Necesitas 70 toneladas de materiales, ¿no? Entonces, ahí hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Entonces, claro, la fuerza de la gravedad es muy fuerte, ¿no? Pero podemos hacer, pues, estudios, ¿no? En materiales, por ejemplo, ¿no? O sistemas constructivos, hablando de, digamos, de nuestra especialidad, de nuestro interés, ¿no? Y así, ¿no? Deben haber otras situaciones en las cuales deberíamos, digamos, hacer investigaciones. O, por ejemplo, lo que acabas de preguntar acerca de la pandemia, ¿qué hacemos post pandemia, ¿no? Entonces, me parece que esto nos ha servido, bueno, primero que hay que sacar lecciones, ¿no? Una lección aprendida es que definitivamente quien tiene que estar a la vanguardia de las investigaciones y que el gobierno tiene que hacer un apoyo así fundamental es hacia las universidades, hacia los laboratorios de investigación de las universidades, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un aprendizaje. Y esto me parece que tiene que ser eh, dado de manera inmediata, ¿no? Entonces, esto es un aprendizaje que lo sacamos de esta pandemia, ¿no? El rol de la universidad a través de sus centros de investigación tienen que adelantarse, y si no podemos adelantarnos, tenemos que estar preparados para enfrentar este tipo de, digamos, esto no ha sido solamente una pandemia, esto ha sido pues un desastre y todavía no sabemos si ha sido un desastre de origen natural o antrópico, ¿no? Todavía no sabemos, ¿no? Y no sé si nosotros, nuestra generación, se enterará si esto fue algo natural o no, ¿no? En este momento, nadie puede asegurar absolutamente nada, ¿no? Entonces, este, así que todavía no podemos hacer, pues, dar con certeza, digamos, una opinión a ese respecto. Además, tampoco no somos los especialistas y muy mal haríamos en dar opiniones de algo que no, de lo cual no somos especialistas, ¿no? Eso se llama irresponsabilidad. Bueno, entonces, ahí tenemos un aprendizaje, Tania, que es digamos, esta relación que debe ser simbiótica entre el gobierno o el gobierno en general y las universidades, ¿no? Ya sean públicas o privadas, ¿no? Bueno, mi corazoncito es universidad pública, ¿no? Pero también enseño en la Ricardo Palma. Pero sí, ¿no? O sea, las mejores universidades en el mundo, la mayoría de ellas son universidades no estatales porque justamente los gobiernos apuestan y apoyan por este tipo de educación pública, ¿no? De hecho, en la mayoría de países desarrollados la educación es mayoritariamente pública, sí. Bueno, y aunque cuesta, o sea, aunque sea universidad pública, también hay que pagar, ¿no? Pero tampoco la universidad no es gratis, ¿no? Así es. Bueno, entonces ahí tenemos un aprendizaje y un aspecto que trabajar en post pandemia, y en la parte académica, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Tal vez si tú me hubieras dicho, Miguel, voy a hacerte una entrevista, por favor, reunámonos en tal sitio, ¿no? ¿No? O te invito a la oficina, ¿no? O vamos a la universidad y conversamos allí, ¿no? Y mira cómo estamos ahora, ¿no? O sea, sin barreras, sin barreras de tiempo y espacio. Y esto ya ha venido para quedarse, definitivamente. O sea, la educación a distancia, y yo no sé, acá ustedes los arquitectos van a tener un problema gravísimo de qué cosa es lo que van a hacer con esos grandes salones y auditorios. Por ejemplo, yo tenía que asistir a una conferencia a Japón. ¿Cuánto cuesta ir a Japón? O sea, el pasaje nomás está a $2.500, ¿no? El día, ¿no? De hotel y la comida y el transporte y la inscripción al evento, no es barato, ¿no? Asistir a una conferencia no es barato. Entonces, pero ahora nos acaban de avisar, ¿no? Que debido a la pandemia, la conferencia se va a llevar de manera híbrida. O sea, no, algunos irán, otros no irán,
y tendremos las presentaciones como estamos conversando en este momento. Entonces ahí hay otro aprendizaje, ¿no? Y la sociedad va a cambiar, los diseños de las edificaciones tal vez cambien a diseños con más ventilación, por ejemplo, más luz, este, tener mucho en cuenta, digamos, los recursos naturales. No hemos visto cómo ha habido recuperación por la poca contaminación que ha habido en algunas fuentes de agua, por ejemplo. Entonces, tenemos muchos aprendizajes, ¿no? Tenemos no virtualidad, porque estamos realmente conversando tú y yo, y posteriormente habrá muchas personas que estén viendo esta conversación, esta entrevista, que la educación a distancia ha venido para quedarse, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estoy pensando realizar los MOOC, ¿no? Los MOOC. No sé si has escuchado los Massive Online Open Courses, ¿no? Los cursos masivos en línea y abiertos, Y ¿no? es, Donde todo el mundo se puede enterar de cosas, ¿no? y es, mencionaba, es una gran oportunidad, sobre todo para un país tan amplio como el de nosotros, ¿no? Así como usted ponía el ejemplo de Japón, nosotros podríamos hacer, o podría aplicarse, por ejemplo, para una persona que vive en una ciudad donde no hay una universidad, ¿no? Como hay tantas en el Perú. Y también está la parte del rol importante que cumplen las universidades públicas, ¿no? En un país con tantas desigualdades, la virtualidad realmente termina siendo una solución en muchos aspectos, ¿no? Personas que antes no podían acceder a estudiar una universidad, no solamente por, incluso si es una universidad estatal, por el costo de venir a Lima, por el costo de la alimentación, ahora se podría solucionar quizá más sencilla, de una forma más sencilla con una buena señal de internet. Pero recordemos también, Tania, que hay otro reto, ¿no? Hay otro reto en la formación o en la educación superior, ya sea esta técnica o universitaria. Está el reto del aprendizaje en las carreras, por ejemplo, en la ingeniería civil, el aprendizaje del manejo de instrumentos, por ejemplo, ¿no? O sea, necesitamos que el estudiante de ingeniería civil, cuando salga de la universidad, sepa cómo por lo menos estacionar, ¿no? Un nivel o una estación total, ¿no? Cómo usar un dron realmente, cómo usar una mira, cómo hacer un ensayo físico en el laboratorio, ¿no? Cómo romper una probeta, por ejemplo, ¿no? O sea, está bien, o sea, podemos ver el video, ¿no? Eso está perfecto. Pero, por ejemplo, nosotros Todavía hemos hecho hay. una propuesta, ¿no? Tenemos, o por ejemplo, un médico, ¿no? La carrera de medicina, tienen que, obviamente, ver, tocar. Por ejemplo, nosotros en la carrera de ingeniería civil, ¿no? O sea, vemos los materiales, los tocamos, los agarramos, los manipulamos, los modificamos, o los instrumentos topográficos, por ejemplo, ¿no? O los ensayos de laboratorio, por ejemplo, tenemos un laboratorio, el Laboratorio Nacional de Hidráulica, donde podemos ver a medida que la pendiente de un canal varía, cómo cambia la velocidad, cómo cambia el flujo, por ejemplo, uno lo puede ver, ¿no? Lo puede sentir, lo puede escuchar inclusive, ¿no? A diferencia de que ahora hay muy buenos simuladores, ¿no? Muy buenos simuladores, pero de todas maneras tiene que haber una complementariedad de una parte práctica y presencial de todas maneras, ¿no? Obviamente pues hay algunas carreras, ¿no? Que sí puede ser factible llevarla, supongo yo, ¿no? A través digamos, de estos medios de conocimiento, de comunicación, a través de Internet, por ejemplo, ¿no? Derecho. Que tal vez no necesiten un laboratorio, ¿no? Entonces, no me imagino a un médico, por ejemplo, que haya aprendido cómo operar por internet, ¿no? Entonces, definitivamente, pues no hay que, digamos, cosas que se pueden hacer y otras que no, ¿no? Pero, digamos, ese es otro reto, ¿no? Otro reto como, y la palabra que acabamos de mencionar hace unos minutos, una educación híbrida. Híbrida en el sentido de tener una parte, digamos, no presencial, una parte presencial, y la parte no presencial puede ser síncrona o asíncrona, ¿no? Por ejemplo, tú y yo en este momento estamos conversando en tiempo real, pero van a haber personas que esto lo van a ver después,
¿no es así? O sea, van a ver, digamos, esto en otro momento. Entonces, y si queremos hacer una evaluación de esas personas que llevan, digamos, han estado en una clase asíncrona, ¿cómo lo hacemos? O sea, el sistema de seguridad, ¿cómo haríamos para eso? No, que ya hay algunos sistemas que permiten hacer este tipo de evaluaciones con toda seguridad, pero pueden haber, digamos, mayores alternativas para este tipo de evaluación de educación, no en línea directa, sino, digamos, de manera asíncrona. Entonces ahí, por ejemplo, hay otro campo que se abre también en la parte educativa. Correcto. Y bueno, pasando a la segunda parte de la entrevista, que tiene un poco más que ver con las mujeres en el rubro de la construcción. En el Perú, solo el 0.5% de las mujeres que trabajan se dedica al sector de la construcción, versus a un 10.3% de hombres que trabajan, que se dedican a este rubro. Esto según brechas del género del 2019. Si bien la brecha aún es enorme, nosotras miramos con bastante optimismo el futuro, ¿no? Creemos que las mujeres empiezan a involucrarse cada vez más en este rubro y es en parte por aliados como usted, ¿no? Que desde la posición en la que se han encontrado han fomentado la participación de las mujeres en el rubro. En ese sentido, queremos especificar un poco sobre su gestión en Sensico, ¿no? Por ejemplo, donde hubo un incremento de la participación de las mujeres que estudiaban cursos relacionados a la carrera de la construcción. Lo que queremos preguntarle ahora es cómo se logró incrementar esas cifras. Nos gustaría saber si conoce además de alguna iniciativa, de alguna institución similar o de alguna universidad que lo esté haciendo actualmente. Las estadísticas que tú dices son bastante ciertas, ¿no? Eh, Sin embargo, nosotros veíamos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En mi caso, en la uni, ¿no? Como docente veo que eh, solamente pues hay un 10% de alumnado este, femenino en la carrera de ingeniería civil, ¿no? Y a veces terminan la carrera y no van, digamos a trabajar en la carrera, sino tal vez en otras cosas, ¿no? Pero, y eso también vimos digamos, cuando entramos en Cencico, ¿no? Vimos que habían, pues, oportunidades muy interesantes para las mujeres, ¿no? De poder seguir una carrera técnica profesional en el rubro de la construcción. Cencico ofrece una gama de carreras y cursos que cubren todo el proceso constructivo, ¿no? Desde el replanteo, la ejecución de la obra en sí, bueno, primero la parte de la elaboración de los planos, por ejemplo, hay cursos, carreras de dibujo, luego está toda la parte de proceso constructivo, ¿no? Donde ahora no solamente necesitas fuerza física, sino también gracias al equipamiento que hay actualmente, a las maquinarias, ¿no? Ese esfuerzo físico ya se ha reducido bastante al uso adecuado de herramientas y equipos que ayudan al manejo de los materiales, ¿no? Este, por ejemplo, ahora tenemos las grúas, digamos, esos grandes camiones que cargan toneladas, ¿no? Y que digamos, con los sistemas de control que tienen, es casi prácticamente hasta como manejar un auto, ¿no? Tenemos los equipamientos en obra, ¿no? Los diferentes, por ejemplo, los diferentes equipos que permiten cargar a los materiales, ¿no? Movilizarlos, ya no hay que ponerlos al hombro y cargarlos, ¿no? Claro que seguramente en alguna oportunidad hay que hacerlo, ¿no? Pero ya. Entonces, y luego tenemos la otra parte, que es la parte, digamos, del diseño del, del interior de la edificación, ¿no? O en la parte del diseño inicial, el diseño arquitectónico inicial, donde tenemos ya prácticamente en todo el proceso constructivo, yo no le veo por qué podría haber una limitación en las mujeres de poder ingresar, ¿no? Entonces, con las tecnologías, con las herramientas y las nuevas metodologías que se tienen para el desarrollo de las diferentes etapas en un proceso constructivo, no, estábamos convencidos y justamente por ese convencimiento que tenemos es que hicimos la promoción en los diferentes colegios,
redes sociales, la forma, tuvimos allí un jefe de comunicación, un director de comunicación, perdón, ¿no? Donde se le encargó esta misión de poder llegar a los jóvenes. Recordemos que, por ejemplo, en una obra hay un ingeniero civil, dos ingenieros civiles, un sanitario, un eléctrico, está el arquitecto o la arquitecta, ¿no? Pero luego tenemos un ejército de técnicos, ¿no? Entonces somos, digamos, cuatro, cinco, seis profesionales que están a cargo de la obra, de ingenieros, pero a nuestro cargo tenemos un ejército de gente que está haciendo la actividad, está construyendo en sí, ¿no? Tenemos a los topógrafos, albañiles, a los albañiles, fierreros, ¿no? A los encofradores, luego tenemos a los que manejan el concreto, a los, luego vienen ya toda la parte de instalaciones, ¿no? Entonces todo ello es desarrollado por técnicos profesionales. Entonces, la formación técnica en el rubro de la construcción, en el sector de la construcción, es muy importante. Y en eso estábamos viendo que la participación de la mujer no se podía incrementar. De hecho, hicimos una campaña muy interesante a través de las redes sociales, tratando de poder llegar a este público objetivo que son los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Que están por terminar el colegio, por ejemplo, ¿no? Invitábamos a los colegios a que visitaran las instalaciones de Sencico, inclusive hicimos una feria de puertas abiertas, invitando a los colegios para que vengan y vean el trabajo que hacen los estudiantes, por ejemplo, unos trabajos muy interesantes, los trabajos que hacen los alumnos de dibujo y los de diseño de interiores. Y luego teníamos una carrera que también implementamos cuando regresé de Japón, ¿no? Conjuntamente con una misión canadiense, perdón, de la carrera de geomática, ¿no? La primera carrera de geomática no se implementó allí en Sencico, y esta carrera pues que tiene que ver mucho con la planificación urbana, con el estudio de grandes áreas de terreno, que muy fácilmente lo puede hacer también, tienen absolutamente todas las capacidades, como te digo, estamos completamente convencidos de eso, que las mujeres también pueden hacerlo. Entonces, ¿cómo se logró, no? Para, digamos, redondear la idea. ¿Cómo se logró que tuviéramos una gran cantidad de mujeres e inclusive creo que recuerdo, los primeros puestos del examen de admisión fueron conseguidos por mujeres, ¿no? Entonces, con una publicidad, ¿no? Con una publicidad adecuada, dándoles a conocer cuáles son los beneficios que se tiene al estudiar una carrera técnica profesional. Había mencionado anteriormente y lo reitero, es una certificación progresiva, con certificaciones laborales progresivas, y eso hace atractivo, digamos, a estas personas que en algún momento tengan la necesidad, pues, de dejar de estudiar y ponerse a trabajar por alguna necesidad económica, ¿no? Entonces, digamos, esta certificación progresiva era bastante atractiva. Entonces, ofrecemos, ¿no? Ofrecíamos, digamos, durante estas campañas informativas, todas estas posibilidades de aprendizaje y de inserción muy rápida al mercado laboral. Entonces, esto hacía, digamos, atractiva digamos, la oportunidad, se les abrían más puertas, ¿no? Porque faltaba ese conocimiento acerca de qué cosa es lo que se aprende en ese ciclo, cómo lo aprendo y cómo es esta certificación progresiva que es bastante útil en el caso que tengamos algún problema económico y que tengamos que desarrollarnos, ¿no? Entonces, por ahí. Luego, lo otro también era, digamos, este acercamiento, bueno, ya lo mencionamos, creo, a los colegios, ¿no? Es muy importante que los colegios puedan tener, digamos, este conocimiento, esta información de primera mano para que vean, ¿no? Sus oportunidades. Una experiencia que creo que acá vale anotarla era cuando estábamos ahí en SISMIT, invitábamos a los colegios y una vez pregunté, ¿no? ¿Ustedes saben qué hace el ingeniero civil, por ejemplo? Y ningún niño levantó la mano, ¿no? Niños de 12, 13 años más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque no habían tenido, digamos, la oportunidad de conocer acerca de la carrera de la ingeniería civil. Entonces, se le hace un recorrido a través de los laboratorios ahí en el SISMIT,
se les enseñaba qué cosa hace el ingeniero civil, inclusive teníamos unas maquetas allí donde poníamos a un edificio, luego ese edificio lo sometíamos a un sismo, entonces ellos veían la diferencia entre un edificio bien hecho y un edificio no tan bien hecho, ¿no? Entonces, y ya le decíamos, ¿no? Le contábamos qué cosa es lo que hacemos los ingenieros civiles, ¿no? Entonces, al terminar esta charla que duraba más o menos un par de horas, la visita a los laboratorios, también con algún tipo de trabajo manual, ¿no? Allí preguntamos otra vez, ¿y ustedes saben ahora qué hace el ingeniero civil? Y ya varios niños comenzaron a levantar la mano, ¿no? Y lo más interesante fue que preguntamos, ¿y alguien de ustedes quiere ser ingeniero civil? Inclusive niñas levantaban la mano, ¿no? Entonces, eso también, digamos, la parte de comunicación es muy importante para que podamos, pues, lograr, ¿no? Que la población tenga estas alternativas y por ahí hay un término muy interesante, ¿no? Desmasculinizar la profesión, ¿no? Las diferentes profesiones. Este, entonces, ese era un trabajo que hicimos fuertemente con el equipo que teníamos allí en Cencico. Ese estigma de que la mujer no puede realizar un trabajo digamos, en la minería o en la ingeniería civil, tratamos de romperlo, ¿no? Ese estigma me parece que es bastante anacrónico y que ahora, con todas las posibilidades tecnológicas y obviamente pues las mujeres tienen todas las capacidades como para hacer, digamos, ese trabajo al igual que nosotros los hombres, ¿no? Es muy interesante lo que nos comentan porque, pues sí, o sea, usted me hablaba de la publicidad, ¿no? Que hicieron y yo me ponía a pensar, sí, pues no sé, sí, sí vemos ingenieras, pero maestros de construcción o electricistas en propagandas no hay, ¿no? O solamente hay el Día de la Mujer, pero después ya no hay. Entonces sí, sí o sea, es una buena perspectiva la de la publicidad para promover la carrera, ¿no? En niñas, romper estereotipos, ¿no? Profesor, y cuando se desempeñó como ministro en la cartera de construcción, ¿se realizó alguna actividad o proyecto para fomentar la participación de las mujeres en el sector de la construcción? Y de hecho, eh, el secretario general del ministerio es como el gerente general del ministerio. Y en mi caso pusimos a una señora, ¿no? A una señora, eh, me parece que gerenciando al ministerio, ¿no? O sea, gerenciar un ministerio tampoco no es fácil. Entonces, allí, por ejemplo, hubo un cambio bastante importante, una propuesta, digamos, importante, en donde la participación de la mujer, en este caso, en un cargo bastante importante en la gestión de un ministerio, ¿no? Eh, haya hecho que se visibilice esta presencia de la mujer, ¿no? Entonces, antes que me olvide, ¿no? Por ejemplo, en Cencico, ¿no? Cuando hicimos, digamos, este grupo de trabajo en donde teníamos a los gerentes, también teníamos 50%, creo que en un momento, creo que teníamos una mujer más en el grupo de trabajo, digamos, de directorio, que estábamos trabajando, ¿no? Inclusive, la gerenta general que elegimos, y fue también aprobación por una propuesta, ¿no? Y aprobada por el directorio, fue una mujer, ¿no? Una ingeniera industrial. Entonces, allí también, ¿no? También desde, digamos, desde la parte directiva ya estábamos también mostrando en Cencico de que la participación de la mujer es muy importante para el desarrollo de las actividades. En el ministerio, por ejemplo, como te decía, esta designación a una profesional, ¿no? En este caso fue una abogada con mucha experiencia en el sector público, ¿no? Donde pudimos, digamos, designarla como secretaria general, es la gerente general, digamos, el gerente general de la administración del ministerio. Y luego, la participación, como te decía, del sector de planificación en el ministerio, ¿no? Allí también había una participación muy importante de arquitectas planificadoras, en donde hacen pues el desarrollo y las propuestas para la generación de suelo urbano. Entonces sí, hay muchas posibilidades en el Ministerio de Vivienda. De hecho, en las diferentes eh, órganos desconcentrados del Ministerio, como por ejemplo SEDAPAL, el Fondo Mi Vivienda,
Sensico, obviamente, ¿qué más tenemos? La SBN también, ¿no? Tenemos pues ahí en todas ellas OTAS, ¿no? También que es otro organismo que es adscrito al Ministerio de Vivienda. Hay mucha participación femenina, ¿no? Por ejemplo, una oficina que es muy importante, que es la oficina que tiene que ver con los conflictos sociales, ¿no? Entonces, allí, ¿no? Los conflictos sociales son, son un problema de diario, ¿no? O sea, por ejemplo, se generan nuevas obras, ¿no? Se quiere generar, por ejemplo, unas expropiaciones, porque hay que hacerlo de todas maneras por el bien público, no hay forma de no pasar una tubería de agua, ¿no? O hacer una planta de tratamiento de agua en una zona que hay que expropiar, por ejemplo, ¿no? Eso es por el bien social de muchas personas, ¿no? Y en bien, obviamente, de la no contaminación, ¿no? Entonces, ahí se generan, por ejemplo, los problemas sociales, ¿no? Entonces, esos problemas sociales son, a veces las mujeres tienen, digamos, un adicional, un tacto adicional, ¿no? En donde, digamos, se pueden comprometer o pueden sentir más sensibilizadas con la problemática y poder, pues, llegar a, digamos, a negociaciones mucho más rápidas y que sean, digamos, como le digo, no gana-gana para todos, ¿no? Para para la obra, para la población, para la sociedad y en general, digamos, este trabajo también estaba a cargo de muchas mujeres, ¿no? Entonces, y los diseños, como les digo, ¿no? O sea, los diseños de las zonas urbanas también había participación de arquitectas planificadoras y en otros aspectos también son importantes, ¿no? Recordemos que este, también sí, había los problemas, ¿no? Digamos, de bullying y esas cosas que nosotros dijimos, ¿no? Definitivamente esto tenemos que erradicar, ¿no? Entonces, se había implementado en Sensico también la política de la protección, ¿no? De estos casos para que no sucedan. Entonces, creo que solamente el 50% de instituciones gubernamentales hasta el momento está haciendo estas implementaciones, que poco a poco hay que hacerlas, no en defensa de la mujer. Y si es que también hay un ataque con respecto a los hombres también, ¿no? O sea, esto no se puede pues aceptar de ningún lado, ¿no? Entonces sí, o sea, fue una experiencia sobre todo muy interesante la de poder ofrecer, digamos, estas puertas o estas oportunidades a mujeres no solamente profesionales, sino también ofrecerles a, digamos, mujeres jóvenes que puedan insertarse a través de la capacitación al mundo de la construcción. De hecho, recuerdo muy bien que a una albañil le otorgamos una beca porque ganó un premio en un concurso de albañil, o sea, una mujer albañil ganó un concurso y gracias a ese concurso, pues nosotros le dijimos, ¿no? ¿Qué cosa quieres, no? O sea, ¿qué cosas te podemos ofrecer? ¿No? Tenemos estos cursos y ella sí, pues dijo, no, sí, lo que quiero es estudiar, ¿no? Quiero capacitarme más y le dimos, pues, digamos, una beca para que pudiera estudiar ahí en Sensico, ¿no? Entonces, me parece que no ofrecerles dineros o un premio en físico, yo pienso que ofrecerle el premio en educación, digamos, es una mayor inversión que se puede hacer en una persona. Es bastante importante lo que usted comenta, ¿no? Porque ya cuando una persona tiene un oficio, cuando ya tiene unas primeras oportunidades, ya tiene algo sobre lo que empezar, ¿no? Sobre algo sobre lo que construir y obtener más oportunidades y forjarse un mejor futuro, ¿no? Yo no sé si esto ya lo sabe usted, pero por ejemplo, en Wing nos hemos dado cuenta de un fenómeno que no sabemos si está documentado porque la verdad también hay muy poca información sobre números, un vacío estadístico, y es sobre que las mujeres estudiando en el rubro de la construcción son un porcentaje un poco más alto, digamos, en este momento en Sensico son el 30%, que es más carreras técnicas, pero cuando salen al campo laboral, este número se reduce dramáticamente a un 5%. Entonces, queríamos saber si usted tiene alguna teoría de a qué puede deberse esto, ¿no? Todavía, como habíamos hablado anteriormente, está estigmatizado, digamos, la participación, estigmatizada la participación de la mujer en el rubro en el sector de la construcción, ¿no?
Nosotros en Cencico también apelábamos a, por ejemplo, a la igualdad de sueldos, que es también muy importante, ¿no? Y eso pasa porque se tienen que tener también, ¿no? Las mismas capacidades, perdón, entre hombres y mujeres, y de hecho que se tienen, ¿no? Entonces, yo pienso que es un proceso, digamos, cultural que hay que hacer en nuestra sociedad, ¿no? Acerca de romper esos paradigmas de masculinización de las profesiones, y un trabajo que hay que hacer desde el colegio, ¿no? Desde el colegio hay que hacer un trabajo, digamos, de transmitir, ¿no? A los niños y a las niñas que realmente todos tienen las mismas oportunidades y sobre todo capacidades físicas y mentales. Obviamente deben haber pues algunos trabajos donde sí necesitamos una fuerza física, y hay que, bueno, no podemos ir tampoco contra la naturaleza, ¿no? O sea, digamos, la fuerza física de una mujer es menor a la de un hombre, o sea, no podemos ir, eso es natural, ¿no? Pero lo hemos dicho hace un momento también que ya no necesitamos tanta fuerza física porque tenemos todos estos instrumentos, herramientas, y equipamientos que nos ayudan al desarrollo de las actividades en el sector construcción. Entonces, este es un proceso que hay que hacer, hay que trabajar, digamos, en Cencico habíamos ya empezado. De hecho, también ahora tenemos una presidenta, una ingeniera en Cencico que se está encargando, digamos, de las actividades, ¿no? Y promoviendo digamos, esta inserción de las mujeres en el mundo laboral de la construcción. Me parece que pasa por ahí estos paradigmas o estos estigmas que se tienen, de que hay ciertos trabajos que solamente lo pueden hacer los hombres y que hay que trabajar, digamos, desde la educación primaria, secundaria, la universidad, ¿no? Hacer una promoción, ¿no? Acerca de cuáles son las actividades que se realizan en el sector construcción, tanto en ingeniería civil como en arquitectura, ¿no? Donde se puede hacer una participación igualitaria entre hombres y mujeres. Entonces, pasa por ahí, por el trabajo, digamos, permanente que hay que hacer de formación, sensibilización, comunicación, sobre todo, y así lo logramos en Cencico, ¿no? Con una buena comunicación logramos que hayan más mujeres postulando, y no solamente en Lima, recordemos que Cencico tiene sedes en casi todas las capitales de departamento, Sí. ¿no? Hay una sede de Cencico y también allí hubo una participación muy importante a través justamente de esta buena comunicación. Entonces lo que nos falta es una buena comunicación para que se pierdan pues estos paradigmas o estos estigmas que tienen algunas, sobre todo las mujeres, para algunas profesiones, ¿no? Bueno, finalmente queríamos pedirle dos mensajes. El primer mensaje sería hacia las mujeres que quieren empezar una carrera en el rubro de la construcción. Y el segundo mensaje es hacia las personas que ya estamos en el rubro de la construcción para animarnos a ser aliados en busca de la igualdad de oportunidades para todos en este rubro. Para las jóvenes, como hemos estado conversando durante toda esta reunión, esta conversación, esta entrevista, las oportunidades están abiertas absolutamente para todos, ¿no? Y de manera igualitaria, tanto para hombres como para mujeres. Mi experiencia como docente es que las capacidades son las mismas, o sea, ustedes ven allí, hago un estudio estadístico de las notas de los y las alumnas y están exactamente en las mismas proporciones, ¿no? Entonces, me parece que las oportunidades de educación, ya sea en la parte técnica superior o universitaria, ¿no? Superior universitaria, son completamente igualitarias tanto para hombres como para mujeres en las carreras relacionadas al sector construcción, ¿no? Ya sea arquitectura, ingeniería civil u otra carrera las, las, los El seg- lugares donde podamos, ¿no? Los lugares donde podamos hacer estos estudios están diseminados por todo el país. O sea, oportunidades u oferta educativa tenemos también, ¿no? Entonces, no deben, no deben temer, ¿no? No deben temer, ¿no? A que haya, digamos, algún tipo de prejuicio
y si lo hay, bueno, hay que combatirlo, ¿no? Hay que combatirlo, hay que enfrentarlo, ¿no? No deben temer, sobre todo eso, tengan la plena seguridad de que el aprendizaje que van a tener es completamente igual al de todos nosotros y van a salir con las mismas capacidades y solamente la única restricción que yo veo son, digamos, la convicción de que tengan de querer estudiar o no una carrera relacionada al sector construcción. Me parece que esa es la única limitación, ¿no? De capacidades, todos estamos completamente en las mismas condiciones, solamente es el querer hacer, estudiar una carrera relacionada al sector construcción. No tengan temor, al contrario, yo pienso que si tienen esa convicción, tienen esas ganas, ese gusto por la construcción, me parece que deben seguirlo, ¿no? No lo deben dejar atrás porque pueden sentirse frustrados, frustradas, ¿no? Así que sigamos con estas convicciones que tengamos, con la seguridad de que vamos a hacer una profesión bastante útil. Sobre todo recuerden que los resultados, las obras que nosotros hagamos, los servicios que nosotros hagamos, van a servir para que personas puedan utilizarlos y por mucho tiempo. Entonces ahí también hay un trabajo muy responsable y me parece que desde el punto de vista, digamos, social, las mujeres ahí tienen una participación muy importante y sobre todo que no deben dejar de pasar las oportunidades que tienen para poder participar en el desarrollo del país. Y para los que ya están estudiando, definitivamente hay que compenetrarse, hay que hacer equipos de trabajo, ¿no? Donde haya, digamos, si bien es cierto, todavía no podemos hacer paridad entre los equipos de trabajo, porque todavía, como les contaba hace unos minutos, por ejemplo, en la UNI tenemos en promedio 10% de estudiantes mujeres en la carrera de ingeniería civil. Entonces, todavía no hay paridad para hacer, por ejemplo, grupos de estudio, grupos de trabajo, donde haya pues este compartir entre hombres y mujeres. Entonces ahí también, ¿no? La motivación para que puedan, cuando tengan oportunidad de conversar con gente joven, con niñas o jóvenes, mujeres que están todavía en edad escolar, ¿no? Que las motiven a que la carrera de ingeniería civil o de arquitectura son pues unas carreras con mucho contenido también social, ¿no? Porque esas obras pues van a continuar y van a ser usadas por las sociedades por muchos años. Muchas gracias, profesor. Le agradecemos muchísimo este tiempo que se ha podido dar para compartir con nosotras y con nuestra comunidad. Y le deseamos los mayores éxitos en su vida personal como en su vida profesional. Y esperamos poder seguir colaborando con usted en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias a Women in Construction. Yo pienso que van a tener éxitos en todas sus actividades. Las veo muy motivadas y creo que esa motivación las va a llevar a alcanzar objetivos bastante grandes. Solo manténganse firmes, ¿no? Seguramente van a tener muchos problemas, ¿no? O sea, no hemos hablado de los problemas que uno ha tenido, pero bueno, no es digamos, el lugar. Este, con mucha convicción, mucha firmeza, ¿no? Definitivamente van a encontrar muchos obstáculos, eso es indudable, indudable, pero que tienen que mantenerse firme para lograr sobre todo lo que estamos conversando, ¿no? Lograr en que haya una mayor participación de la mujer en general, no solamente peruana, en general, en el sector construcción. Yo pienso que digamos, es una disciplina o es una rama, digamos, de las actividades económicas con mucho contenido social, mucha responsabilidad sobre todo, porque recordemos que si hacemos una mala edificación, una mala infraestructura, los daños que puedan ocurrir o que pueda generar por el colapso o por el mal funcionamiento de esa infraestructura puede acarrear vidas humanas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una gran responsabilidad con la cual tenemos que trabajar. Bueno, nuevamente agradecer a Women in Construction, a ti, Tania, y a todas tus compañeras, ¿no? Que muy amablemente me hicieron esta invitación. Y claro, podemos compartir otras ideas, otros proyectos,
y seguramente yo también las estaré llamando en algunas, sobre todo voluntariados, ¿no? Trabajos voluntarios, porque así es como realmente podemos avanzar, ¿no? Un trabajo sobre todo de manera desinteresada y con el único fin y objetivo y convicción de querer ayudar a que nuestra sociedad sea mucho mejor. Muchísimas gracias a ti, Tania, a todo el equipo de Women in Construction y realmente muchos éxitos. Muchas gracias por sus palabras, profesor, y muchas gracias por haber nuevamente participado con nosotras. Queremos cerrar esta entrevista con algunas ideas fuerza, que para nosotros serían la importancia de conocer lo que es un servidor público y lo que podemos lograr si tenemos la voluntad y el conocimiento, ¿no? Si nos involucramos un poco más. Nosotras creemos que Miguel Estrada representa esto. También queremos resaltar la importancia de las tecnologías y la importancia de estar a la vanguardia, la importancia de conocer los roles de las diferentes instituciones, como es el de la universidad que tiene que generar la investigación, como también el del Estado de poder regular y todas las políticas que podemos hacer al respecto. Finalmente, resaltar la idea de que la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el campo de la construcción solamente la vamos a lograr trabajando hombres y mujeres juntos. Miguel Estrada es un gran ejemplo de ello, que desde la posición en la que se ha encontrado siempre ha fomentado la participación de las mujeres en este rubro. No debemos olvidar que todos nosotros somos agentes de cambio. Desde la posición en la que nos encontremos, podemos fomentar actitudes y actividades diarias que permitan que más mujeres vayan involucrándose más en el rubro. Muchas gracias por escuchar. Síganos en nuestras redes sociales.